Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy estaremos hablando de incubadoras de empresas, de aquel proceso, aquel inicio de la creación de un emprendimiento o de una microempresa. Estaremos en estos primeros bloques con Soledad Blanco. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Comenzamos el programa. Hoy estamos con la licenciada Soledad Blanco. Soledad es experta en administración de empresas, enfocada en todo lo que sea innovación educativa y también apoyo a la creación de empresas, entiéndase, emprendedores, micro y pequeñas medianas empresas. Buenas noches, Sole, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Estefan. Muchas gracias por la invitación y contenta de compartir espacio y poder también compartir con todos los emprendedores y MIPYMES que sé que ven el programa y comparten este espacio. Soledad, generalmente en este programa, y ya hace varios programas atrás, le damos mucho énfasis a la problemática de los emprendedores y las MIPYMES desde una pata de este sector, que es el problema de la informalidad, de la asistencia crediticia, los problemas que tienen para tener créditos blandos, su formación financiera. Pero ahora quiero contigo tocar, irme un poco a la otra pata. Trabajas muy de cerca con aquellos emprendedores que tienen el sueño de crear su propia empresa, su propio emprendimiento. ¿En eso te enfocas, Soledad? Sí, así mismo. Me especialicé en todo lo que es, primero, lo que es el desarrollo de ecosistemas de emprendimiento en la región, por lo tanto en Paraguay también. Soy docente del área de emprendedurismo en la Universidad Católica, en la Universidad Comunera también, ¿verdad? Logramos introducir con un grupo de docentes como una materia transversal a todas las materias. Sea cual sea la carrera que vos estés siguiendo, emprendedurismo tiene que ser transversal, porque sí, no solamente emprendes saliendo de ciencias contables, de ciencias administrativas, sino también abogado, sos emprendedor. Claro. Médico es emprendedor teniendo su consultorio, los ingenieros. Entonces, estas personas, estos profesionales terminan y no saben cómo emprender o no saben cuáles son los pasos para poder emprender o cómo validar su idea de negocio. Me especialicé en toda esa área. Estoy también, trabajé mucho tiempo en una incubadora de emprendimientos, acompañando emprendimientos en sus primeros procesos de incubación, sí, de aceleración también, de poder expandirse, no solamente en Paraguay, sino regional también e internacionalmente. Y ahora mismo estoy como más enfocada en la parte educativa, pero haciendo énfasis en el área de emprendedurismo sobre todo. Soli, ¿qué te dice la gente? Contando los problemas con que se encuentran los emprendedores cuando arrancan. Voy a hablar de algo transversal a nivel terciario, claro, ¿verdad? Claro. Y yo en programas anteriores hablé de la importancia de poder incorporar a la malla curricular de los colegios, inclusive este tema de la educación financiera, de que cuando te recibas sepa qué hacer con tu plata, ¿verdad? Cómo invertir, cómo administrar, ¿verdad? Si me tengo que resumir la problemática, ¿qué es lo que más escuchas? Bueno, una de las problemáticas principales es que emprendemos y no validamos que en verdad nuestro producto o servicio está respondiendo a una necesidad que está teniendo el mercado, sino que los emprendedores usan todo el capital que tienen, todos esos ahorros que están teniendo, capaz algunos una liquidación de salario, sacan un préstamo, usan todo ese dinero y lo invierten en un producto o en un servicio que no está validado. Eso es principal, ¿verdad? Porque nos enamoramos, yo soy emprendedora también, y lo que nos pasa a los emprendedores es que nos enamoramos de nuestra idea de negocio. Nos enamoramos y no queremos hacer ninguna mejora, no queremos hacer ningún cambio, y eso es como que una barrera principal, ¿verdad? Porque el mercado no está buscando eso, no está buscando algo que nosotros amamos, sino que algo que le solucione una problemática que están teniendo ellos o una necesidad. La siguiente barrera, y muy importante, haciendo énfasis en lo que mencionaste, de lo que es la educación financiera, increíble, Estefan. Por más nivel universitario que tengan, y muchas veces me ha pasado con personas que vienen de la parte administrativa, contable, también financiera, que no saben eso trasladar a su emprendimiento diariamente. Gestión, primero, sobre todo el presupuesto. En verdad, si ese presupuesto que estoy teniendo se adapta, me va a dar esa rentabilidad financiera que estoy buscando, haciendo esa inversión, o me conviene nomás irme a invertir mi dinero en un banco, en un CDA, invertir mi dinero en
en algún bono, en qué puedo invertir. Entonces, esa rentabilidad primero y ese análisis fundamental. Segundo, el tema de flujo de caja. Sí. El flujo de caja es increíble como es, como que el día a día, y me he topado con muchos emprendedores que terminan financiando su propio emprendimiento. ¿Por qué? Porque no saben hacer esa gestión correcta del flujo de caja porque nunca les enseñaron. Entonces ahí tenemos otro. La siguiente pata que también me encuentro mucho es que no sabemos diferenciar nuestros ingresos, separar todo lo que es los ingresos del negocio, de mi emprendimiento, con los negocios que son propiamente personales. Claro. Porque generalmente en Paraguay se emprende a medio tiempo. Sí. Trabajas full time en una oficina, en lo que te dediques, y por las noches, fin de semana, estás emprendiendo, estás gestionando tu emprendimiento, y tenemos que hacer énfasis. O sea, que ese tema que mencionás, quiero hacer ahí un punto. Un extranjero me decía, un brasilero me decía, el problema que yo veo en el emprendedor paraguayo es que no le dedica todo el tiempo a su emprendimiento. Pareciera ser que busca, o sea, siempre es una alternativa de ingreso, un negocio paralelo. Entonces hay que ponerle corazón, claro, tiempo. Y yo le respondía, lo que pasa que en tu país hay muchas políticas públicas de apoyo al emprendedurismo. Recordemos que en Brasil hay un banco, el BNCD, donde este banco, además de fondearle a los emprendedores, le da la opción del banco en convertirse en tu socio. En tu socio. Entiéndase. Accionista, claro. Claro, entiéndase, el banco te otorga una línea de crédito de, no sé, $100,000, y el banco te dice, yo puedo entrar con una participación del 20% en tu paquete accionario, y yo te voy a cobrar el 80% nomás de lo que te presté. Pues yo soy accionista también y soy socio tuyo. Entonces, eso no tenemos acá. Ese modelo, eso es el sueño del emprendedurismo, ¿verdad? Pero es un tema importante que tocar. El emprendedor generalmente no le dedica el tiempo completo a este. Sí, pero ahí también hay que hacer énfasis en otro aspecto muy importante también, ¿verdad? Que hablábamos de lo que es la educación financiera y sobre todo cuáles son las herramientas que necesitamos para emprender. El emprendedor obviamente lo hace a medio tiempo o lo hace como un hobby, empieza haciendo los fines de semana. ¿Por qué? Porque no tiene la seguridad de que va a prosperar ese modelo, porque ni siquiera pudo hacer los pasos mínimos, no pudo sentarse a bajar esa idea, no pudo validar en el mercado, no pudo hacer un modelo de negocio, no sabe, porque no tiene esas herramientas, y son herramientas que hoy en día tendríamos que darle desde la academia, pero también el Estado tendría que tener como que una política pública que englobe todas estas herramientas que se pueda dar desde distintos sectores. Fíjate, Sole, perdón te interrumpa, fíjate que mencionaste, generalmente el emprendedor se enamora de su idea, ¿verdad? Y ahí entra a tallar el estudio de factibilidad, ¿verdad? Vos estás en el tema académico del estudio de factibilidad, porque yo puedo tener, qué sé yo, una corbata de plástico y quiero vender, pues estoy enamorado de mi proyecto, pero necesito saber si el mercado quiere recibir ese producto o ese servicio, ¿verdad? Entonces ahí entra a tallar el estudio de factibilidad. Y vos le hablas muchas veces a la gente de estudio de factibilidad y se quedan al aire, ¿verdad? Luego decías, ok, y tengo 10 millones de guaraníes. ¿Y cuánto invierto en producto, en materia prima? ¿Cuánto invierto en alquiler? ¿Cuánto invierto? Y ahí viene el tema de la rentabilidad, ¿verdad? De cómo invertir esa plata, ¿verdad? Y luego el flujo de caja, ¿verdad? Y de vuelta ahí, haciendo énfasis en lo que mencionaba, el tema de la formalización, porque al final está como que todo unido, ¿verdad? Desde que empezás tu emprendimiento, cómo financiás, cómo formalizás, cómo tenés créditos blandos, todo está unido, ¿verdad? Como que tendría que englobarse en una política nacional y en base a eso seguir pues, los parámetros alineados. Pero ahí tenemos el tema de que no tenemos los créditos blandos hoy en día para los emprendedores. No están disponibles estos créditos. Y tenemos también el tema de que, no sé si seguro ves mucho, que todos los organismos del Estado quieren hablar del emprendedurismo, porque obviamente es algo global, regional, que estamos hablando de emprender, facilidades para emprender, las habilidades que tiene que tener un emprendedor, las herramientas. Y vemos muchísimos emprendimientos que pasaron a ser grandes startups o grandes empresas que se fueron valuados en millones de dólares. Sí. Y obviamente nuestros jóvenes y todos están muy motivados en hacer. Y vemos que diferentes organismos del Estado están hablando del emprendedurismo
habla el Viceministerio de MIPYMES, habla la DINAEM, habla la SINAFOCAL, habla también el Ministerio de Trabajo, hablan las gobernaciones, la municipal, todos, pero cada uno hace lo que quiere. Es como que el tema del momento. Sí, pero cada uno hace lo que quiere. Claro. No hay una sinergia entre todos. No hay una sinergia y se pisan o de vuelta va pasando, ¿verdad? No hay como que un programa a nivel país para decir, bueno, en un primer momento, ¿qué haremos? Formalizar los emprendimientos. En un segundo momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a educarle para que el emprendedor no muera, ¿verdad? Casi el 42% de los emprendimientos mueren después del primer año. Sí. Eso está más que comprobado, ¿verdad? Y después tenemos también, haciendo énfasis en lo que dijiste, el tema del capital. En Paraguay, emprender legal es muy costoso. O sea que yo creo que no es que ni siquiera no hay crédito blando, yo creo que no hay crédito. No. Porque hay una máxima que yo siempre defiendo y digo, no hay peor crédito que el crédito que no llega. Porque si yo tengo una idea y quiero emprender y no tengo luego posibilidad de acceder al crédito, yo hasta preferiría tener un crédito con una tasa no tan blanda, pero tener el crédito. Por lo menos tengo el crédito y tengo el capital. Pero acá en Paraguay es difícil que la banca pública se enfoque en ahora creo que hay una línea de crédito estancada en el Banco Nacional de Fomento. Y por varios factores, ¿verdad? Claro. Por varios factores. Y ahí, aunque uno lo crea solo, hay un tema, el Banco Nacional de Fomento no sabe cómo viabilizar la colocación de ese fondo. El Banco Nacional de Fomento no sabe cuál es el camino para que yo coloque. Y hay muchas herramientas, ¿verdad? Pero hay disposiciones legales que le impiden al Banco de Fomento aplicar estas herramientas. Entonces hay un origen, hay un problema de origen que se nace en el Congreso, ¿verdad? Desde el Congreso tienen que generarse políticas públicas para que el Banco de Fomento también pueda abrir sus puertas para los emprendedores, ¿verdad? Entonces, quiero un primer corte de Sole y después quiero hablar un poco contigo sobre lo que ya venís diciendo, cómo ves el vínculo entre el sector y las diferentes reparticiones del Estado. Volvemos en breve con Soledad Blanco. Continuamos con nuestra invitada. Soledad, me contaba fuera del aire las incubadoras de empresas. Hay que marcar una distinción entre las incubadoras privadas y las incubadoras del sector público. ¿Cómo funciona ese mundo, Soledad? Sí, ahí mencionar que desde el CONACYT están haciendo un gran trabajo hace unos años atrás, que ellos se encargan como que de agrupar y de validar ciertas incubadoras. Y estas incubadoras se vuelven a clasificar, incubadoras de modelo de negocio, incubadoras de rama general, y hay incubadoras especializadas en EBTS, que son emprendimientos de base tecnológica. En Paraguay, incubadoras especializadas en emprendimientos de base tecnológica, creo que tenemos 3 a nivel país. Y las incubadoras que están especializadas en modelo de negocio, en acompañar al emprendedor en todo lo que es gestión comercial, validación del modelo de negocio, marketing, comercialización y todo lo demás que viene. Aproximadamente creo que existen 8 que están registradas y habilitadas por el CONACYT. Tenemos algunas que son de gestión privada, que solamente tengo entendido que son 2. Sí. Una de esas es COGA, que fue la primera incubadora acá privada a nivel país y que también hizo muchísimo por todo lo que es el ecosistema emprendedor, creando nuevas fuentes y nuevos jugadores al ecosistema que hacían falta. Y después tenemos las demás incubadoras que son del ámbito de la academia, porque las universidades tienen que tener, no podemos concebir una universidad que esté hablando de contables, que esté hablando de ciencias administrativas y no tenga una incubadora y que pueda gestionar con los propios alumnos eso. Y tenemos la INCUNA, que está en la UNA, que es de la UNA, la INCUNI, que es de la Universidad de Itapúa, de la Nacional de Itapúa. Tenemos la incubadora de San Carlos y esas 3 son las que tenemos. ¿Todo está gerenciado por el CONACYT? No, estas son de gestión autónomas de la propia. El CONACYT sí tiene ciertos incentivos o programas
Hay una ¿Qué? normativa, a eso me refería, hay una normativa que establece la misión, la función de cada uno o cada una tiene su normativa interna. Clara, cada una vuelve a tener su propio medio de organización. Por ejemplo, tenemos la incubadora que es de la Universidad de San Carlos, que hace énfasis solamente en emprendimientos que estén enfocados en agronegocios. Claro, Entonces, no toca otros emprendimientos que no estén enfocados exclusivamente al agro y con todo lo que tenga que ver con lo que la universidad enseña. Entonces, tenemos varias que cada una de vuelta vuelve a gestionar, pero sí, para poder estar registradas y acreditadas como que ante el CONACYT, tiene un cierto papeleo que tiene que hacerlo y para validarse, ¿no? ¿crees que hay que seguir insistiendo con el tema de las incubadoras de emprendedurismo, o sea, para emprendedores, o ves un modelo complejo de aplicarlo en las universidades del país? Si me hablas, yo soy educadora, soy Claro. de pura cepa, ¿verdad? Y yo creo que todo está en el nivel educativo, ¿verdad? Toda la solución que tenemos a esta disyuntiva está en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de emprender en nivel universitario, es cierto, se tiene que seguir fortaleciendo. Todas las universidades deberían de tener dentro de lo que es el área de extensión e innovación, porque nosotros sabemos que las universidades no es una misión nomás. Las universidades tienen 3 misiones: la docencia, que es cuando nos sentamos en clase y estamos aprendiendo; la investigación y la extensión universitaria. Y en la extensión es poder vincularnos con el entorno y con la sociedad. Y dentro de esa extensión deben de existir incubadoras que puedan apoyar. Todas las universidades que tengan carreras que estén relacionadas primero con todo lo que esté relacionado con la parte numérica, financiera, con todas estas carreras, pero también con todas las que están relacionadas a informática, porque vemos cuántas startups hoy en día, que hay muchos chicos que tienen ideas de negocio, pero no saben hacer esos pasos para validar o para comercializar esa idea. Y volviendo un poquitito más atrás, es fundamental que desde la escuela, la educación primaria y secundaria, hagamos énfasis en lo que son las herramientas para emprender. Porque quieras o no, le digo yo muchas veces en salida de campo, me dice, yo no soy emprendedora, me dice una señora que hace detergentes. Sí, señora, vos sos emprendedora. Vos estás emprendiendo, vos no sabés nomás, mira, así tenés que hacer. Siempre le hablo a mis emprendedores que ellos tienen que usar. Ese 1, 2, 3, educación básica es clave. Es clave, pero ahí tenemos de vuelta, ¿quién le va a enseñar? Los docentes. Entonces nuestros docentes tienen que capacitarse para poder enseñar esas habilidades emprendedoras. Sí, ahora, por ejemplo, en el 2024, 2025, se da una particularidad. Creo que más del 50% de los docentes a nivel país llegan a etapa de jubilación, ¿verdad? Yo creo que es una gran oportunidad para renovar el plantel docente. Ahora, hay un problema grave para el Estado ahí, cómo paga jubilación de esa cantidad impresionante de docentes, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta antes de terminar y cerrar la entrevista, Sole. Y que esto lo recabé escuchando y hablando con mucha gente. Me dicen que, yo le digo a todo el mundo, mira que la política se mete en tu vida todos los días. Y hablé con jóvenes, me dice, hasta en el tema de emprendedores se metió la política. Me dieron 2 ejemplos. Ejemplo uno, me hablan en una universidad del sector público. Los jóvenes crearon emprendimientos para, viste que siempre dentro de la facultad, o vos tenés kioscos que te vendan algo para comer, puedes tener insumos de librería, todo lo que se vende a los alumnos, ¿verdad? Y en teoría se lanzó, o sea, un plan de, bueno, emprendan, eleven su propuesta y los propios alumnos podrían tener sus propios emprendimientos, ¿verdad? Fenómeno, buenísimo, me dice. Pero luego había que adjudicar el espacio, pues había 20, 30 emprendimientos, me dice. Y me dice, todo el mundo me dice que el mío era el mejor, me dice, pero yo no estoy afiliado a tal partido. Y al final se le eligió a un emprendimiento X. ¿Sentís vos en tu función de docente que hasta ahí llega el brazo de la política de inmiscuirse en este tema tan delicado, ¿verdad? Creo que sí, es fundamental eso, ¿verdad? Así como el caso que contabas, pero también otros casos muy referentes a lo que es formalización de emprendimientos. Tenía un emprendedor que quería habilitar era un emprendedor gastronómico, ¿verdad?
y que enseguida cuando empezó a hacer sus alfajores, sus chocolates, ya le caen con todo su competencia que era vinculada a un sector, ¿verdad? Sí. Entonces, como que siempre esa competencia para poder, ni siquiera que empiece a vender, sino ya ahí atajarle, ¿verdad? Desde la formalización ya está. Después tenemos... Qué complicado lo hace formal, pues sí. 62 ítems creo que tiene que cumplir el emprendedor gastronómico es muchísimo y es carísimo también. Es carísimo también adaptar todo lo que es para que sea inocuo, ¿verdad? Después tenemos en la parte de... tenemos varias instituciones. Hay que hacer énfasis también que varias instituciones están haciendo como que algunos programas de incentivo o de capital semilla, ¿verdad? Para poder otorgar con alguna competencia de pitch, con un demo y luego se le otorga un capital semilla y posterior seguimiento a los emprendedores que resultaron adjudicados. Y veo mucha gente que me dice, no voy, como que siempre yo estoy invitando a todo, ¿verdad? Porque siempre me mandan como canalizadora y poder a todos los jóvenes que me escriben o que tienen una idea, les mando estas oportunidades y me dicen, no, ¿sabes qué, profe? Yo no voy a postular porque súper politizado es, o después quieren usar mi imagen para otra cosa. Entonces hay muchos que tampoco quieren ni siquiera concursar para poder pelear esos fondos que están disponibles, ¿verdad? Inclusive en la pelea, porque para mí una pelea de acceso al crédito, muchas carpetas del Banco Nacional de Fomento son liberadas con mayor facilidad cuando vos perteneces a un sector político. Cuando el político de turno pega el telefonazo, se destraba más rápida tu carpeta y tu línea de crédito sale con mayor facilidad, ¿verdad? Eso lo escuché mucho también y es un tema un cambio, yo creo que de conciencia, la educación, coincido contigo que es clave para esto. Hay que cambiar la forma de mirar y ver la política en nuestro país. Yo creo que se mete en todos los ámbitos, ¿verdad? Y yo lo sufro, vos lo sufrís, la gente lo sufre. Pero bueno, estamos en un proceso de cambio y creo que ambos tenemos esa esperanza y te quiero agradecer por tu tiempo. Muy interesante la charla y vamos a estar invitándote para otras oportunidades. Muchas gracias, Estefan, y invitarle también a toda la gente que si tiene alguna duda que se pueda comunicar conmigo, contigo también a través de nuestras redes sociales. Sí, vamos a dejar datos de Soledad Blanco para que los televidentes puedan comunicarse con ella y puedan poder acceder también a su experiencia y conocimiento en el sector. Muchas gracias, Estefan. Gracias, Soledad. Esta fue una entrevista con Soledad Blanco. Continuamos con nuestro programa. Continuamos con el programa y vamos a seguir hablando del tema MIPYMES. Ahora sí quiero tocar un tema relativo a la inclusión financiera de las MIPYMES, los problemas con los que tropieza para esa inclusión financiera, la complejidad, como ya lo veníamos hablando en anteriores bloques, para acceder a créditos. Para ello tenemos como invitado al licenciado Eduardo Scarfo, él es especialista en materia de finanzas y en riesgo. Muchas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo está? Todo bien, Eduardo. Eduardo, estuvo con nosotros en bloques anteriores el presidente de la Asociación Paraguaya de MIPYMES. Te comento, hoy en día las MIPYMES en Paraguay representan de cada 10 empresarios, 7 son emprendedores y son MIPYMES. De cada 10 empresas, perdón. Hay un tema muy complejo y muy dificultoso para este sector que es la inclusión financiera. La informalidad es un flagelo que golpea a las MIPYMES en nuestro país. ¿Qué podés enseñarnos al respecto y comentarnos al respecto en base a la experiencia que tenés en este punto? Mira, en el mundo de la inclusión financiera, lo primero que uno tiene que pensar es en cómo abarcar ese canal, esa cantidad de empresas que son informales, que están dispersas a lo largo de todo el país y pasan en los distintos continentes. Es decir, en muchos países llega al 50% de la economía la informalidad. Entonces, hay que abarcarlas primero con productos financieros accesibles, hay que abarcarlas con la digitalización, hay que hacer educación financiera de cómo usar los fondos, de cómo manejar el costo de esos fondos y de alguna manera
lo que pasa con estas MIPYMES también se da que se mezclan las finanzas personales con las comerciales. Entonces, de alguna manera también hay que formarlos en esa tarea de decir qué parte de esa financiación que necesita va al capital de trabajo para hacer crecer su negocio y qué parte de ese capital forma parte del sustento de su vida o de su familia. Por eso, cuando uno piensa en MIPYMES, está pensando en empresas a las que hay que entrenarlas en lo que todos los días le presenta el mercado, que es la improvisación. Y respecto a la informalidad, el mercado lo estaba atacando con modelos de scoring, con información de las empresas de buro de crédito, con todo lo que tiene que ver con algoritmos. En definitiva, se puede abarcar ese mercado de la informalidad con información que se van aportando en estas entidades, ¿no? Aquí en Paraguay, Eduardo, se habla de aproximadamente un 70% de informalidad con respecto al sector MIPYMES. Sí. Y también un referente de nuestro país en materia de datos y estadísticas comentaba en nuestro programa, en programas anteriores, que existe una economía subterránea, le llamaba una economía sustentada en la informalidad, que obviamente supera el 50%. Algunos hablan de 50, 60, otros de 70. Pero aquí se vio en pandemia, Eduardo, que las MIPYMES, la mayoría de ellas no pudieron acceder a créditos debido a la informalidad, no tener cuentas bancarias, no tener un RUC, no contar con libros de comercio, libros contables. En la experiencia que tenés a nivel de tu país y a nivel de Latinoamérica, ¿cómo viste, cómo crees que el Estado en sí puede colaborar con este proceso de, digamos, de reinserción de las MIPYMES y de acceder a la inclusión financiera? Bueno, mira, los estados los atacan de manera diversa. Hay programas que generan los ministerios de Desarrollo Social, hay programas que organizan las ONG, hay programas como ProMujer que generan pequeñas unidades de capital de trabajo para que puedan generar sus emprendimientos. No importa la parte formal de la contabilidad, sino importa generar un menú de preguntas de cuánto conoce de su negocio. Es buen punto que vos me hablabas de que no tienen un RUT, no tienen datos financieros, pero todo eso se aborda con lo que se llaman algoritmos de información. Entonces se van generando cuestionarios, pequeños cuestionarios, porque en definitiva yo recién hablaba de que vos tenés una primera etapa que es cómo los abordás. Y la pandemia le enseñó a todo el mundo que no tenían la posibilidad física de trasladarse, de contactar a los clientes. Bueno, ahí se incrementó la digitalización. La digitalización tuvo un siguiente crecimiento a través de las comunicaciones móviles, los negocios que se hacen a través del celular. Yo le puedo decir a la audiencia que cualquier entidad bancaria en su momento vendía, no sé, seguros y tenía que ir casi puerta a puerta, y hoy el 30% de sus operaciones se operan con el celular. O sea, la gente ya se digitalizó en el celular. Entonces, ese es el medio. Y después, la forma de abordarlos es justamente cuánto conoce de su negocio, cuánto va armándose de esa información en distintos menús de preguntas. Hay entidades como en Estados Unidos, Kabbage, que es una líder en el mundo de los micropymes, y todo lo aborda con un menú justamente de preguntas que le llaman psicométricas. Pero todo el proceso no tarda más de 5 o 7 minutos. Es decir, lo que sucede a veces es que estos procesos los hacen en forma de papel y demás y se hacen engorrosos, pero si uno aplica digitalización más un menú de preguntas, de información, tranquilamente puede abordar con pequeños créditos. Después esos créditos, en la medida que cumplen su función, que es hacer crecer el capital de trabajo de estas pequeñas empresas, bueno, el segundo crédito es un poco más grande, vuelve a crecer el capital de trabajo y vuelve a crecer la oferta financiera. Pero, insisto, tiene que haber algo en todo este proceso de educación financiera.
porque si no podés caer en el problema que tienen estas empresas, que es el sobreendeudamiento, donde las situaciones imprevistas de pandemia o incluso lo que está pasando con los conflictos que se van dando, les generan que disminuyan sus ingresos o reciban o tiendan a endeudarse casi por impotencia. ¿Sí? Yo siempre le digo que una MIPYME, cuando tiene que financiar deudas, ahí donde tiene que poner la atención en el costo financiero que tiene y no en la cuota. Y generalmente hacen al revés, miran la cuota y no miran el costo financiero. Mencionás, Eduardo, varios puntos, algoritmos, información, digitalización. ¿Qué tan importante se vuelve un buró de créditos que maneja base de datos, maneja información en la economía de un país? Sé de tu experiencia y de tu conocimiento en relación al buró de créditos. Si nos puedes comentar un poco qué tan importante se vuelve un buró de créditos en el mercado de créditos, valga la redundancia, y consumo de un país. Bueno, los burós de crédito en los países son herramientas que tienden a la inclusión y no necesariamente por el crédito, porque a veces las MIPYMES empiezan por una plataforma de pagos, empiezan por un seguro, empiezan por algún servicio transaccional y después van al crédito. Entonces, toda la información transaccional que se pueda generar en los burós, ya sea de servicios como de créditos, genera posibilidades de hacer ofertas crediticias, es decir, ayuda a la economía informal y ayuda a la economía del país. En definitiva, usar cuentas transaccionales, digitalizar pagos, como dije antes, hace que vos puedas alcanzar esas poblaciones difíciles. Algunas son difíciles hasta por temas de geolocalización y demás. Entonces, todo lo que uno pueda generar de información relevante en los burós, que lo son, en el caso de Paraguay, funcionan y funcionan bien, les permite abarcar todos estos universos para incluirlos. Después, obviamente, está la parte que es competitiva entre las entidades financieras y las entidades digitales. Si uno mira el mundo hoy digamos, de la informalidad, es atacado por las empresas de seguro, por las telco, por las compañías de préstamo, por las empresas de cripto. O sea, hay un montón de verticales que van a ayudar a que esa informalidad se vaya trayendo hacia la formalidad en distintos tipos de transacciones. Eduardo, quiero ir a un corte y a la vuelta al corte seguir hablando sobre el tema del buró de crédito y quiero hablarte específicamente de uno de los más importantes de nuestro país, que es Bitsa. Volvemos en breve, Eduardo. Eduardo, te decía en el bloque anterior, me gustaría hablar un poco contigo sobre Bixa. Bixa, un buró de crédito e información de nuestro país, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Conozco tu experiencia en otro buró de crédito en la Argentina. Sé también que estuviste asesorando al equipo de Bixa. ¿Cómo ves ese crecimiento de Bixa? Y esa es una primera pregunta. Y luego, a tu criterio, ¿por qué Bixa marca una diferencia en relación a otros buros de crédito en nuestro país? Bueno, Bixa primero es un buró local y muy importante para ustedes y para toda la población. Vos pensás que Paraguay tiene 7 millones de personas y 4 millones y pico de personas, 7 millones 300 mil personas y 4 millones y medio de personas mayores de 19 años que van a necesitar acceder a un crédito. Van a necesitar información para su primera transacción de pagos o para su primera vinculación con el mundo financiero. Entonces, en ese recorrido, Bixa hizo un gran trabajo en muchas áreas, en las áreas que tienen que ver con todos los cumplimientos de estructuras de datos, hizo una alianza con la gente de Spirian, que es una empresa muy, muy sólida en lo que tiene que ver con modelos de riesgo, y definitivamente generó productos que para la industria financiera, la industria del seguro, la industria de las comunicaciones, es un participante relevante, pasa a ser un participante relevante y viene creciendo porque la economía luego de la pandemia empieza a tener saltos
te diría en algunos casos de recuperación y en otros de crecimiento. Y bueno, en todas esas transacciones participan los buros de crédito, en este caso que vos me preguntás por VIXA. Un punto diferenciador es que VIXA maneja información positiva, no solo información negativa del mercado de créditos. ¿Qué tan importante es el hecho de que un buró de créditos maneje esa información positiva y pueda reflejarlo en scoring, en datos estadísticos, Eduardo? Mira, para llevarlo al lenguaje de la audiencia, cuando vos manejas información negativa, tu modelo justamente tiene cosas parciales. En el caso de VIXA, que maneja tanto información positiva como información negativa, te permite predecir con mucha mayor precisión los efectos de lo que sería la probabilidad de default, la morosidad, o básicamente poder identificar los perfiles para las asistencias financieras. Es decir, tener información positiva en los buró es un punto a favor de los modelos y de los cálculos que uno puede hacer. Siempre yo le digo a las organizaciones de buró que en la medida que tengan información positiva o acumulen más datos referidos a transacciones o datos que sumen al perfil, están en Disney para los matemáticos. Eduardo, en tu experiencia, sea de tu país y otras que conozcas a nivel latinoamericano, ¿qué tan positivo y qué tan negativo es que el órgano regulador en nuestro país, el Banco Central del Paraguay, y desconozco cuál, supongo que es el mismo en la Argentina, Sí. ¿qué tan positivo es que la regulación sea muy estricta para los burós privados? ¿Hasta dónde es bueno, es positivo que el regulador incida en la forma de llevar el negocio? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, yo te puedo contar de muchos países donde he visto los burós, ¿no? Pero yendo a la pregunta específica que vos me haces, cuando la información fluyó de manera activa entre todas las organizaciones, hubo mejor competencia en los productos financieros porque todos podían acceder a ser mejores modelos. En la medida que el regulador restringe la información, vos terminás pensando que todos son malos y bueno, tenés que demostrar que sos bueno. Y justamente lo que vos necesitas para hacer crecer la economía es que la información fluya para que se conozcan cuáles son los buenos comportamientos crediticios y puedan generarse ofertas. Recién en el bloque anterior me preguntabas por las MIPYME y justamente la MIPYME lo que necesita es pasar de la informalidad a la formalidad y los burós de crédito como VIXA le permiten, teniendo información positiva, crecer. Por eso yo digo que los reguladores deben lograr, una es cuidar la protección de los datos, eso es innegociable, que eso sucede muy bien en Paraguay. Lo que sí tiene que fluir la información para que todos puedan hacer los mejores modelos y puedan llegar a la gente y hacerle ofertas a la gente. Entonces, si vos me preguntás a mí, referido a Argentina, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina publica la base de todos los deudores, de todo, de las cooperativas, de los bancos, de las fintechs, lo publica todos los meses y cada uno hace con esa información los modelos digitales y aborda a los clientes. Entonces, si es muy restrictivo, eso no sucede. Los clientes no reciben la cantidad de ofertas que podrían referir y no tienen opciones para elegir. Terminan no generándose competencia, que la competencia influye en la baja de los costos financieros y en el crecimiento de la oferta, de crédito. Sí, No sé si lo expliqué. Claro, entiendo. Pero yo recuerdo una experiencia que estuvimos en un momento dado con un grupo de accionistas de VIXA en Córdoba y recuerdo que en un buró allá, en un momento dado, tipearon el nombre del presidente de la República de la Argentina y teníamos toda la información ahí a la vista. Sí. Y eso nos sorprendió bastante, ¿verdad? Creo que es el modelo a seguir aquí en nuestro país. Eduardo, te quiero pedir para cerrar el bloque y también cerrar el programa. Este programa es muy visto por varios sectores del mercado financiero. VIXA es uno de los principales auspiciantes. Vos sabés también que VIXA tiene una amplia gama de accionistas y me gustaría que dejes un poco un mensaje a estos, tanto accionistas como a la audiencia, sobre la importancia del crecimiento de este buró de crédito
¿Y cuál es tu visualización en relación a las proyecciones de VIXA en los próximos años en nuestro país? Mira, yo creo que VIXA hizo los pasos correctos en términos de generar los productos. Por ejemplo, el scoring que generó VIXA, que tiene, los scoring en el mundo tienen niveles estadísticos de medición, son excelentes, generó alianzas excelentes, creció en la estructura de manejo de datos y esto le permite a todos los asociados y en general a la población que termina siendo sujeto de las ofertas de crédito, justamente de tener alguien que los acompaña en el desarrollo de sus negocios. Entonces, si vos me preguntás, la parte de estructura de información está muy bien y lo que hay que hacer, básicamente lo que va a venir es el crecimiento a través del crecimiento que tracciona la economía y que tracciona toda la necesidad de oferta de créditos. El crédito le da a las familias un montón de oportunidades y la información que fluye a través de VIXA y de los accionistas de VIXA, que todo el tiempo acompañan el proceso de crecimiento de la economía, básicamente les va a dar una oportunidad de hacer crecer mucho más la compañía. Te agradecemos, Eduardo, por tu tiempo, muy valiosa tus apreciaciones y cuando estés por Paraguay me avisás con unos días de antelación y nos gustaría tenerte aquí en el set del programa. Bueno, un placer y gracias a vos y a todo el equipo y la audiencia por la convocatoria. La verdad, muy atentos, ¿eh? Esta fue la entrevista con Eduardo Escarfo, especialista en materia de finanzas y en materia de riesgo. Con esta entrevista culminamos el programa. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas, por este canal. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.